La palabra ecoturismo no puede ser una palabra vacía de contenido y con gran carga de marketing como muchas otras palabras eco. Desde la asociación Soy Ecoturista están trabajando para que cuando un establecimiento, cuando una empresa venda ecoturismo, además de una experiencia, estén vendiendo conservación, conservación del entorno, conservación de las tradiciones, conservación de un espacio protegido, para garantizarte que cuando haces ecoturismo contribuyas de una manera activa en beneficio de la naturaleza y del territorio. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo, Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova, Profesionales expertos en territorio y medio ambiente, que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 107 del martes 13 de julio, hablamos sobre turismo sostenible o ecoturismo. Más bien sobre ecoturismo, pero ahora veremos. Ahora le preguntaremos a nuestro invitado la diferencia entre una cosa y la otra. Pero no, antes de eso, ¿qué tal tu semana? Pues, a ver, lo primero es que estamos grabando con antelación, así que... Pero yo creo que voy a estar un poco liado de mudanza, porque me vuelvo a Talavera y me da que voy a tener líos ahí haciendo cajas. Pero bueno, supongo. ¿Crees que vas a estar haciendo eso, no? Sí. ¿Y tú qué tal tu semana? Yo he estado remojándome el culo en Cádiz, en la playa de Cádiz, que son unas playas maravillosas. Y si no pasa nada, estamos grabando antes de irme yo esta semanita que me tomo libre. Si no pasa nada, yo estaré en Cádiz. Pero sí que quiero decir una cosa que sí que he estado lanzando, aunque he estado de vacaciones, he tenido que trabajar un pelín, que ya lo tengo planificado. Y es que vamos a lanzar la web de Biomas, bio-más.org, que es una web con Iñaki Abellá, que estuvimos la semana pasada hablando con él. Pues la web ya está visible, la nueva web, el nuevo cambio que le hemos hecho, y si no pasa nada, el día que esto se le publicado, esa web estará visible, que hayamos solicitado el cambio de dominio, de migración de dominio, así que ya estará la nueva web visible de Biomas. Muy bien. ¿Nos presentas al invitado? Te presento al invitado. Hoy tenemos con nosotros a Joaquín Fernández de Liencres, que es biólogo, guía intérprete de naturaleza, educador ambiental y hortelano ecológico, además de director de Huerta de Cañamares, que es una empresa de ecoturismo y educación ambiental, y vicepresidente de la Asociación de Ecoturismo en España. Muy buenas, Joaquín, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Juan. Muy buenas, ¿qué tal? Oye, de la descripción, que te he hecho una descripción ahí un poco 360, ¿me he dejado algo? Pues sí, te has dejado yo creo que casi lo más importante. Todo lo que nos dedicamos un poquito a esto del ecoturismo, estamos vinculados a una zona, a un área en concreto. Es verdad. Me ha faltado eso y es lo más importante, ¿no? El ecoturismo ya hablaremos lo que es y tal, pero nos comprometemos donde vivimos. Yo soy de la Sierra de Cazorla, en la provincia de Jaén, en Andalucía. Ole. Sitio precioso. Bueno, pues vamos a hablar después de ecoturismo. Sierra de Cazorla, la verdad que es un sitio espectacular. ¿Entramos con el empleo, no? Venga, vamos allá. Bueno, ya sabéis que antes de la pregunta que hace Enoc a todos los invitados, siempre Enoc nos trae su consejito de empleo. Que ya sabéis también que Enoc es director de la web www.trabajamediambiente.com, el portal de búsqueda de empleo más importante del sector. Si estás buscando empleo o si estás buscando a gente a la que contratar, es tu portal para poner tu oferta o para buscar tu oferta de empleo. Enoc, ¿qué consejo de empleo damos esta semana? De empleo ambiental, ¿eh? No me busquéis otras cosas, por si acaso. Trabajamediambiente.com. No te me despistes. Dicho esto, empleo ambiental, pero ahí hemos puesto en otro ofertas de periodistas. Y sí, nos han llegado verdad. muchas. O sea, que pasa que siempre relacionado de una manera o de otra con el medio ambiente. De una manera o de otra. Venga, hoy voy a dar un consejo que es que me lo preguntaron justo hace 2 semanas y yo creo que es muy interesante. Y esto pasa cuando te vas a hacer unas oposiciones. Cuando te quieres presentar unas oposiciones, pero claro, hay oposiciones que son muy típicas y existen 200 preparadores, temarios súper guays hechos, pero claro, hay otro tipo de oposiciones que por ser locales
o por ir dirigidas a muy poca gente, yo que sé, a una especialidad muy concreta, en un ámbito del territorio muy concreto, pues no existe. No existe temario, no existen preparadores. Entonces, en estos casos, si realmente te estás intentando una de estas oposiciones, no te desanimes, porque esto puede ser una ventaja competitiva para ti. Porque si tú sabes del tema, de ese tema que te vas a preparar, a lo mejor te va a costar preparar el temario, pero lo podrás hacer sin ningún problema y directamente el que no tenga ni idea no se va a presentar, no te preocupes. Hostia, buen consejo, ¿no? Bueno, venga, tu le pregunta. hacemos una pregunta a Joaquín. Joaquín, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Cuando yo era pequeño, hace ya tanto tiempo que no acordarme, ¿no? Pero sí me acuerdo cuando era pequeño que siempre tenía la misma inquietud, ¿no? El estar siempre en contacto con la naturaleza, tener momentos para mí, tener la ilusión de estar continuamente creando y ideando. Eso es lo que me acuerdo de cuando era pequeño, ¿no? Y bueno, también quizás porque sea hijo de un emprendedor, de un empresario, que no tiene nada que ver con el medio ambiente, pero esa idea de pequeño, de la naturaleza y el hacer cosas con un proyecto, una idea de futuro, pues siempre pues la he tenido, ¿no? ¿Y qué hiciste? ¿Cómo te formaste? Bueno, ¿Qué solución? Bueno, ¿Qué hiciste? Vamos. Pues bueno, siempre desde pequeño pues estaba muy relacionado con temas ambientales, a través de mi familia, a través de otra serie de vivencias. Ya de adolescente, bueno, pues en distintas asociaciones, empecé pues a participar de campamentos juveniles en la naturaleza, primero como participante, después como monitor. En fin, poco a poco pues fui desarrollando mi vocación a la naturaleza en contacto con personas, y ahí está un poco el tema de la educación ambiental, que es uno de los ejes transversales de mi trayectoria profesional. Y bueno, pues a partir de los 18 años, pues ese chiquitín que vivía en Úbeda, un pueblo de la provincia de Jaén, pues dio el salto y se fue a la gran ciudad, como era en aquel tiempo Granada, ¡Ostras! La Granada estudiantil, y pues empecé a estudiar pues biología, ¿no? Pues mi gran vocación pues la canalicé a través de la carrera de licenciatura de Ciencias Biológicas y bueno, me especialicé en botánica y bueno, años maravillosos, los años de estudiante, ya no solamente no solo por la juerga de Granada, la cantidad de vivencias de todo tipo pues que experimenté, ¿no? En temas pues de todo tipo de juergas, por supuesto, de aficiones como la música y siempre también con una fuerte carga de aprendizaje, pues, por ejemplo, en relación al conocimiento de Sierra Nevada. Me acuerdo perfectamente mi viaje por distintos sitios, tanto Alpujarra como las altas cumbres de Sierra Nevada, como la costa tropical, de ahí además a toda Andalucía. En fin, que fueron años donde la formación pues, fue muy intensa, tanto en la universidad como en otras actividades y bueno, pues académicamente me formé ahí. Después ya el remate después de esos años de formación fue pues otro periodo de 10 años que también para mí fueron muy importantes. Formación, aunque estaba trabajando, pero no paré continuamente de formarme, ¿no? Aproveché para distintos trabajos que fui desarrollando en relación a la educación ambiental, en relación al desarrollo rural, a la consultoría ambiental incluso, pues me dio la oportunidad de conocer la red de espacios naturales protegidos de Andalucía, incluso, bueno, pues entré en contacto con algún espacio protegido de Europa, como los de Italia, como también en Gran Bretaña. En fin, fueron 10 años de complemento de mi formación académica de la universidad y cuando pasaron pues, esos 10 años, pues esa otra parte que tenía latente, como es el autoempleo, el ser protagonista de mi proyecto, pues decidí pues, con mi familia, pues decidí pues, emprender un maravilloso proyecto pues, de ecoturismo y educación ambiental en la sierra de Cazorla, ¿no? En la provincia de Jaén. Entonces, bueno, pues tenemos un centro de educación ambiental en la sierra de Cazorla y
bueno, pues recibimos a todo tipo de grupos que quieran tener una experiencia en un entorno como el nuestro, participando en las distintas actividades que tenemos de conocimiento de naturaleza y siempre con la vocación de que esas actividades pues fueran, pues le sirviera al participante para hacer de su vida pues, un poquito más sostenible, un poquito mejor y bueno, un poquito esa vocación transformadora que tenemos los que hacemos educación ambiental, pues bueno, pues la canalizamos a través de Huerta de Cañameres. Y nada, han pasado muchos años, no sé si puedo decir cuánto, me da vergüenza, pero más de 20 desde que emprendimos nuestra aventura en Huerta de Cañameres. Y nada, seguimos ahí, por supuesto, con más viejos, por supuesto, pero más conocimiento y con ilusiones renovadas, ¿no? Porque esto es un camino que es muy ilusionante y fascinante. Jolín, pues vamos, genial. Está muy bien el viaje ese del conocimiento para volver otra vez al sitio de origen a sacarle brillo a todo eso que esos conocimientos que había sacado. Vamos, me parece perfecto. Efectivamente, yo creo que el emprendimiento, y ha dado una pela aquí, se habla de emprendimiento, pero tenemos que retomar aquello que hemos experimentado, ¿no? Tanto a nivel, hay una serie de antecedentes personales y tienen que estar ahí presentes. Y por supuesto, pues ya de formación. Joder, es que... Ni un pero. Claro, es que cuando viene gente joven, que es como, bueno, está empezando tal, pero cuando es alguien así con la carrera tan cerrada y que tiene un negocio funcionando y además es de lo que justo vamos a hablar, es que poco podemos decir nada más que, oye, que se puede montar proyectos de emprendimiento. Sí, esto es por hacer alguna puntualización, no a ti, sino para los oyentes. Joder, que aprovechar tus conocimientos, en este caso de la biología, de la educación ambiental, para montarte un proyecto que muchas veces cuando se emprende, yo dejo la biología y emprendo otra cosa. No, igual que yo me dedico a la comunicación y para nada he dejado de lado la biología. Eso lo decía hace poco a mi padre. Decía, tanto estudiar una tesis para esto. Y yo decía, ¿para qué? ¿Para dedicarme a la comunicación científica? Claro, precisamente mi formación me ha servido llegar a donde estoy, ¿no? Pues en tu caso, Joaquín, es exactamente igual. Que hay mucha gente que lo ve como, hostia, ya ahora te de empresario de turismo. Ya, pero si no fuera biólogo no podría hacer todo lo que has hecho. Efectivamente. De hecho, las expectativas de las salidas laborales en biología, medio ambiente, son inmensas desde que yo empecé a estudiar hace 30 años y no salimos de ahí, ¿no? Y las expectativas están... Pero nosotros tenemos que luchar para que esas expectativas se hagan realidad, ¿no? Independientemente de la coyuntura que nos rodea, las administraciones, etcétera, que debemos exigir que haya una apuesta más decidida, pero nosotros, si tenemos esa vocación y esa formación, yo creo que tenemos mucho que hacer, mucho que aportar. Sí. Totalmente de acuerdo. ¿Vamos con el tema, Enoc? Vamos al tema, venga. Venga. Como ya comenté en el programa anterior, el año pasado, en plena pandemia, tuvimos 5 programas centrados en turismo, durante julio y agosto. Este año, que insisto, nos vamos de vacaciones, por si no ha quedado claro, nos vamos a parar unos días, vamos a descansar unos días, el programa va a parar. Hemos decidido también hablar de turismo durante estos 2 programas que vamos a tener en julio. La semana pasada nos fuimos a África, a hablar de turismo, conservación de la naturaleza y demás, y esta semana nos vamos a quedar más cerquita, nos vamos a quedar en España para hablar de ecoturismo. Así que vamos a hablar, primera pregunta, Joaquín, ¿qué es el ecoturismo? Y yo sé que esto podríamos apagar los micros, irnos, volver a la hora y tú seguirías contando cosas, ¿no? Pero vamos a intentar hacerlo sencillo. Define ecoturismo así brevemente. Es difícil definirlo. Bueno, por supuesto hay una definición oficial acordada por todos los agentes públicos y privados que participan en el turismo, pero bueno, no quisiera imponer una definición, ¿no? Quisiera, sobre todo, pues, razonar por qué hemos llegado a esto del ecoturismo. Estoy seguro que si preguntamos a cada uno de los oyentes qué es el ecoturismo, cada uno pues, le daría una pincelada
en particular, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo que el ecoturismo es un término que se ha generalizado su uso en los últimos años y cada uno pues, le da su punto, ¿no? Un punto más natural, otro punto más de conservación, un punto más interesado, un punto más empresarial, un punto también a nivel de administración, y en fin, que hay muchos intereses en el tema del ecoturismo, ¿no? Muchas veces este término, además, en los últimos años yo creo que ha sido una evolución de otros que han estado en la calle en los años 90, principios del año 2000, pues, como es el turismo rural, como es turismo de naturaleza, como es turismo de aventura. Todos esos son términos que en mi trayectoria pues siempre he estado con ellos trabajando, y ahora pues bueno, pues el ecoturismo ha surgido como un término que reúne muchas de esas otras nomenclaturas, ¿no? Para mí el ecoturismo, y ya yendo al grano, es mucho más que esos tipos de turismo que se pueden hacer en un área determinada natural, es mucho más que eso. Es un turismo sobre todo relacionado con la conservación del espacio donde se hace. No podemos hablar de ecoturismo si no podemos hablar de conservación. Aquí, además, matizo mucho esto de conservación porque es lo que le hace que sea diferente al turismo sostenible, ¿no? Yo entiendo el turismo sostenible más como una característica que tendría que tener cualquier actividad, sea turística o no turística, como una característica de no comprometer más el entorno en el que habitamos. Pero el ecoturismo sí es un tipo de turismo como tal, porque el desarrollo de la actividad turística está unida a la conservación. No relacionada o no de soslayo, sino que no podemos hablar de ecoturismo si no hablamos de un compromiso, en este caso de las empresas, de los ecoturistas, de los visitantes al área natural, con la conservación del espacio en el que se encuentra, ¿no? Entonces, bueno, pues... Cuando hablamos, por cortar un segundo, cuando hablamos de conservación, nos referimos no solo a conservación de la naturaleza, sino a conservación de la naturaleza, de las tradiciones, del lugar, ¿no? Más allá de... Casi que la semana pasada estuvimos hablando de conservación de fauna en África. Aquí hablamos de conservación, pero más amplia, ¿no? También del entorno. Y me alegro que me hayas parado un poquito por ahí. Efectivamente, cuando hablo de conservación no tenemos que ser solamente un territorio protegido por los valores naturales paisajísticos que tiene un espacio, sino otra serie de aspectos relacionados con la cultura, con el paisanaje, con las tradiciones, que también forma parte del entorno. Entonces, esto que estábamos aquí comentando, bueno, pues ha sido y es fuente de discusiones desde hace pues, muchísimos años, ¿no? En el año 2016, precisamente uno de nuestros congresos, concretamente el primer congreso que hicimos además aquí al lado, en Daimiel, ¿no? En Daimiel, efectivamente. Me refiero, bueno, que lo podéis comprobar en el primer Congreso Nacional de Ecoturismo que se hizo en Daimiel, en Ciudad Real. Precisamente uno de los ejes centrales fue el definir entre los participantes, estamos hablando más de 300 personas, que es el ecoturismo, ¿no? Aconsejo a todos los oyentes que miréis la declaración de ecoturismo de Daimiel, ¿no? Y uno de los puntos fundamentales es la definición, ¿no? Y esta definición fue acordada por más de 300 personas y éramos no solamente empresarios, éramos administraciones públicas, grupo de desarrollo rural, conservacionistas, gestores de espacios, etcétera, ¿no? Y al final, bueno, pues leo concretamente la definición oficial de la Declaración de Turismo de Daimiel, que dice que el ecoturismo es el viaje, es un tipo de viaje a un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla y recorrerla, al tiempo que se aprecia y contribuye de forma práctica a su conservación, sin generar impactos sobre el medio y repercutiendo positivamente en la población local, ¿no? Esta definición pues reúne estos aspectos que estoy un poco describiendo, ¿no? Un viaje, área natural, conocerla, basándose en la interpretación, aspecto muy diferencial, y que favorezca la conservación sin generar impactos y favoreciendo positivamente la población local, ¿no? Como no podía ser de otra forma.
Y entonces, bueno, pues por eso resaltar, porque también en los últimos años se ha hablado mucho de turismo sostenible, que el ecoturismo intentamos dar un paso más allá. Es un compromiso de las empresas con los gestores del espacio para hacer un tipo de turismo que favorezca la propia conservación del espacio. Enoc. Sí, me ha gustado mucho el que hayas diferenciado efectivamente esto de turismo sostenible, que al final tiene que ser una característica de todo, de cualquier actividad empresarial tiene que ser sostenible, ¿vale? Y hablando de esta acción, ¿vale? Pero aterrizándolo un poco en el terreno, cuando uno dice que es una actividad de turismo que ayuda a la conservación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ponnos algunos ejemplos. Sí, te pongo ejemplos. Hay muchos, bueno, concretamente a través de la asociación nuestra, la Asociación de Ecoturismo, hay varias formas de poner de manifiesto pues este compromiso, ¿no? En primer lugar, bueno, hay una forma de gestión, tenemos una metodología por la que las empresas se comprometen con los gestores de los espacios, ¿no? A través de diversos instrumentos de planificación. Sonará, por ejemplo, la Carta Europea de Turismo Sostenible, o sonará la figura del geoparque, o sonará la reserva de la biosfera. Al final, distintos modelos a partir de los cuales las empresas se comprometen a colaborar con los gestores del espacio. ¿Y qué es lo que hacen las empresas? Bueno, se puede encontrar muchísimas formas. Por ejemplo, a través de la educación ambiental, ¿no? A través de la educación ambiental, pues, por ejemplo, que es lo que trabajo yo, a través de las actividades y eso fomentamos el conocimiento del espacio, favoreciendo pues su conservación. Por ejemplo, otras empresas que hacen mucha observación, ¿no? Por ejemplo, nosotros también hacemos temas de observación y, por ejemplo, algunos datos curiosos que podamos encontrar pues, en la naturaleza, pues hacerlo saber por las autoridades pertinentes, ¿no? De la conservación. Pero me acuerdo hace unos años, una actividad de fotografía aquí en mi zona, pues vimos una actividad turística, ¿no? Y vimos el buitre de Mauritania, el buitre de Rupel, no sé si lo conocéis. Bueno, era una cita que... Pues, sí, que era muy interesante, ¿no? Claro. Entonces lo hicimos llevar y además mandamos fotos, algunas de las fotos que conseguimos de esta visita, pues otra contribución a la conservación. Más aportaciones, por ejemplo, cada vez más nuestras empresas pues, hacemos el cálculo de la huella de carbono y compensamos pues con algunas actividades. Por ejemplo, en nuestro caso pues hacemos muchos temas de reforestación, recogida de basuras, más aportaciones. Por ejemplo, en algunos proyectos pues se da parte de lo recaudado, por ejemplo, y se dona pues, a distintas instituciones, ONGs que actúan en el territorio. Pues todos son medidas que favorecen la conservación y son las aportaciones que tienen las empresas. Oye, y algo que últimamente se estila mucho, los deportes en la la Bueno, ese es un melón guapo. Es un melón y estamos con ello, ¿no? En nuestra asociación forma parte de más de 600 empresas, ¿no? Empresas de todo tipo, personalmente un 60% son alojamientos, un 30% actividades, y después otra serie de empresas como empresas de transporte, puntos de información, talleres, etc. Bueno, entonces, como veis, hay un número importante de empresas de actividades. La mayoría de las empresas de actividades, yo soy empresa de actividades, somos empresas de turismo activo. O sea, que para nada estamos reñidos. Sí es cierto que el turismo activo lo entendemos como la vía a través de la cual podemos hacer ecoturismo. Por ejemplo, yo, por ejemplo, pues con mis clientes pues vamos a andar a ciertas zonas, practicamos el senderismo, pero es el medio para acercarlo a conocer un recurso determinado. El fin no es el sendero. Yeah. El fin es, por ejemplo, otro ejemplo de este tipo, un paseo en barco para ver ballenas. Lo importante es la observación de las ballenas, pasa que necesitamos de un medio como es
cómo es el barco, pues para eso. Y lógicamente quien maneje un barco pues tiene que tener los conocimientos técnicos y todos los permisos adecuados para que se haga de manera segura. Entonces, pues claro que el turismo activo tiene cabida en ello, ¿no? Se podría poner... Pero efectivamente, ¿no? El turismo activo, muchas de nuestras empresas somos turismo activo y cada vez más las empresas de turismo activo de tipo tradicional se están incorporando estos matices de protección, de conservación del entorno, ¿no? Sobre todo las más modernas, las más concienciadas. Claro, eso iba a decir, ¿no? Que no está reñido ecoturismo con deportes de multiaventura, con turismo de multiaventura, pero no todas las actividades de multiaventura se consideran ecoturismo, por mucho que se hagan en la naturaleza. No todas las actividades, pues, efectivamente, lo hemos comentado antes con la definición de ecoturismo, que menos que cualquier actividad que se haga en el entorno pues sea sostenible. Eso que, por supuesto, cualquier empresa de turismo activo debe aspirar a ser sostenible, ¿no? Que una cosa es la actividad y otra cosa es el objetivo. Yo creo que ahí lo has dejado claro, en el sentido de que sí, puedes hacer senderismo, pero el objetivo no es hacer senderismo. El objetivo es la educación ambiental. La bicicleta. La bicicleta es un medio interpretativo fascinante, sobre todo en una zona como la nuestra, que hay tantas pistas forestales, ¿no? El ir con un guía, disfrutando de los paisajes tranquilamente, haciendo paradas, no tiene nada que ver con un descenso de mountain bike que van por los senderos a todo meter y tal, ¿no? Y el medio de transporte es el mismo, pero el objetivo no tiene absolutamente nada que ver. Esto hace poco tuvimos ¿cómo era? No me acuerdo ahora el nombre. Ecolocaliza, que nos estuvieron hablando del tema de salidas justamente de avistamiento de cetáceos y la importancia que tiene el hacerlo bien. Y yo creo que es en el 94 fue, hace no mucho. Con Rocío Espada, ¿no? De visita del estrecho en la bahía de Algeciras y el campo de Gibraltar y el estrecho de Gibraltar. Y yo creo que ese es un ejemplo muy bueno. Trabajan estupendamente bien. Hay varias empresas en Bahía del Cádiz de eso que hacen este enfoque, ¿no? Sí, estas chicas, de hecho, no se definen como ecoturismo, pero realmente es lo que hacen, lo que tú dices. O sea, llenan el barco para ir a avistar ballenas, pero aprovechan que van a tomar datos científicos. Siempre que van, no hacen una expedición a visitar ballenas, hacen una expedición de investigación, entre comillas. O sea, sí, cobran por la visita, porque son 4 horas a ver ballenas, pero o 4 o 6 o 2 días, lo que echen, pero es verdad que es un paso más allá. No es solo ver ballenas por ver ballenas, sino es hacer investigación, hacer mucho más. Una cosa que te quería preguntar también, por cambiar un pelín de tema, ¿qué perfil tiene el ecoturista? O sea, ¿hay algún perfil definido? En plan, pues mira, clase media, joven, no sé, o sea, tenéis determinado... Sí, turismo interior, extranjero... Bueno, pues me alegro que me hagas esta pregunta porque precisamente en los últimos años hemos visualizado todo este tipo de cuestiones relacionadas con definir un poquito el ecoturismo, tanto tipo de empresas como la oferta, la demanda y bueno, precisamente hace 4 años tenemos un convenio con la Secretaría de Estado de Turismo y en el que estamos haciendo el Observatorio de Ecoturismo, ¿no? El Observatorio de Ecoturismo lo que permite, lo que persigue efectivamente es visualizar el ecoturismo y ver qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Entonces, en relación al perfil de ecoturista, pues bueno, pues los datos que se están obteniendo, que es un perfil bastante variopinto, en edades, a lo mejor edades medias, con un nivel cultural pues significativo, ¿no? Eso es muy importante. No hay tanta diferencia a nivel adquisitivo, en el tema de económico no hay mucha variedad. Eso te iba a decir, que es más el nivel cultural que el económico. Efectivamente, tema cultural y término medio, ¿no? En el Observatorio de Ecoturismo también, pues no solamente definimos el perfil, definimos las motivaciones. Hay motivaciones muy variopintas, variaciones como pasar unos días tranquilos, como conocer la naturaleza, como pasar en familia. En fin, hay muchas variables que las tenemos ahí. Aconsejo a los oyentes que en nuestra página soyecoturista.com veáis los resultados del Observatorio del Ecoturismo, ¿no? Es lo más actual que hay ahora mismo en definir
el ecoturismo, en cuantificarlo, visualizarlo, ver las distintas modalidades y es muy interesante, ¿no? Para todos los que queráis acercaros, es lo más actual, lo que estamos haciendo con el Observatorio de Ecoturismo. ¿Y hay mucho extranjero o no se estila? ¿O sí? O... Sí. Vamos. Sí, ahora mismo que no tengo los datos aquí. No, lo que te acuerdes, no te preocupes. Sí, sobre todo en qué zonas, qué empresas, pero bueno, a lo mejor estaríamos hablando de un 20-25% en algunas zonas más, otras zonas menos, pero sí, el turismo extranjero es uno en algunos destinos que son, por ejemplo, se me está ocurriendo Doñana, ¿no? Ajá, claro. Tiene un peso importante de hace ya muchísimo tiempo, bueno, pues puede ir siempre más elevado, ¿no? Pero, por ejemplo, un destino como el mío, concretamente, pues el turista extranjero, por lo mejor, es un 2%, ¿no? Ya dependiendo del turismo. Pero sí, en algunas zonas es significativo. Oye, vale. Y bueno, todavía nos quedan 2 puntos que quiero tratar. Mira, le he dicho a Nos que íbamos a tirar por el de las que entrar ya en la asociación, pero antes te voy a hacer una pregunta. Antes de entrar ya a hablar de la asociación, de las preguntas que te quiero hacer de eso. ¿Cómo ha afectado al ecoturismo el COVID? Pues bueno, te puedes imaginar a nivel... Mal sí, o sea, mal sin duda como a todos los sectores, pero... Sí. Por supuesto, vamos, a nivel empresarial, pues bueno, pues todos hemos sufrido el palo tan gordo de estar parado, ¿no? Pero la buena noticia de esto es que ya no solamente el interés del turista, de visitar espacios, de tener momentos más auténticos, más naturales, sino también ha supuesto en el sector nuestro, en nuestro usuario, necesidad de trabajar juntos, de comunicar, de compartir penas, de compartir necesidades, de responder. A nivel promocional, a nivel de repercusión en medios, pues en estos 2 años, casi que llevamos, año y medio que llevamos de pandemia, la repercusión en medios que hemos tenido ha sido mucho mayor que en 10 años que llevamos funcionando, ¿no? Y es fruto, por un lado, de la madurez que tenemos como asociación y también de la necesidad que tiene cada vez el público de visitar y tener experiencias pues, más auténticas, experiencias más de ecoturismo. Es que eso, yo creo que es eso, cuando hemos estado confinados, yo en cuanto pude, lo primero que hice fue irme a la Sierra de Cádiz a respirar aire puro y sé que a mucha gente, yo por lo menos en el campo lo he notado, que salir del COVID era ir a sitios donde antes ibas solo y ahora estar lleno de gente, como que la gente en vez de ir a los centros comerciales ha ido a la naturaleza. Entonces, dentro de que a vosotros, o sea, como a todo el mundo, el turismo os ha destrozado el COVID, igual habéis, entre comillas, lo que tú dices, más visibilidad, captado a lo mejor un tipo de cliente que antes no teníais y que supongo que esperáis que se consolide. Ha servido para hacer un análisis de nuestras empresas, de definirnos mejor, canalizar mejor nuestras líneas de empresa. Yo creo que ha sido en este sentido positivo, ¿no? Pero ha sido un palo para las empresas, indudablemente, pero para redefinirnos, para perfilarnos, para trabajar mejor juntos, está siendo positivo en ese aspecto. Joder, es raro que alguien diga que es positivo esto. O sea, y dentro de lo malo que está siendo, lo entiendo, Joaquín, pero me alegra que la gente sea optimista dentro de la desgracia que ha sido esto. Enoch. Vale, ya la hemos nombrado, pero vamos a ir o sea, llevamos diciendo todo el rato la asociación, pero yo quiero que me cuentes un poco. La asociación ecoturista, de Soy Ecoturista, ¿por qué nace? O sea, ¿por qué realmente? O sea, ¿es una necesidad y dónde nace? Cuéntame un poco cuál es esa necesidad o qué es lo que viene a rellenar. Bueno, la Asociación de Ecoturismo surgió en el año 2010 y fue resultado de recoger los esfuerzos que se hicieron en la primera década de este siglo, ¿no? En ciertos espacios naturales protegidos, ¿no? De cara a hacer una gestión pues, más sostenible y contando pues, con las experiencias y la población local, ¿no? Entonces, bueno, pues al amparo de ciertas zonas, de ciertos destinos donde el turismo pues, estaba siendo cada vez más importante en esas zonas protegidas y cada vez más sensible en cuestiones medioambientales, pues se vio que tenían objetivos comunes muchas de estas zonas
muchos de estos destinos, muchas de estas empresas que componen estos destinos, y entonces pues se decidió pues, hacer esta asociación, ¿no? Con el objetivo, por un lado, de proteger el ecoturismo como un tipo de turismo relacionado con la conservación, y por un lado también puede favorecer a las empresas, a las pequeñas empresas que vivimos en estos espacios naturales protegidos, que no podríamos acceder a ciertos servicios, a cierta posibilidad de promoción, que no podríamos acceder nunca pues, de manera pues, aislada, ¿no? Entonces, ya os digo, fruto de lo que se estaba haciendo a nivel de conservación, desarrollo rural, a principios de este siglo, junto con las necesidades de colaborar, de hacer otros servicios, pues surgió en el año 2010 ya pues, la Asociación de Ecoturismo en España. Porque claro, me llama la atención esto que dice, porque al final tienes razón que a lo mejor en la cabeza cuando pensamos sí que es verdad que son como empresas pequeñas que están muy pegadas al territorio, ¿no? Y claro, es obvio decir, pues es que si somos pequeños tendremos que unirnos porque si no los grandes, no sé cómo llamarlo, promotores turísticos es que pasan por encima. Es que si no, no hay manera. Efectivamente. Fue una oportunidad estupenda. Además, bueno, pues tuvimos la posibilidad de tener ciertos apoyos, incluso a nivel del ministerio, todo eso. Bueno, pues la necesidad que teníamos de hacernos ver, de hacer este tipo de turismo, junto con ciertos apoyos, pues facilitó mucho pues que la asociación fuera pues tomando cuerpo. Estamos hablando del año 2010 hasta 2021, que estamos ahora, más de 100 años, donde, por supuesto, los inicios fueron difíciles, fueron complicados, el hacer una masa crítica suficiente, el involucrar a más espacios, a más empresas. Todo eso fue hasta encontrarnos en el momento que estamos ahora, donde más de 20 destinos de toda España estamos dentro de la Asociación de Ecoturismo, donde estamos más de 500 empresas. En fin, que es un volumen pues, muy importante. No paramos de recibir solicitudes para entrar dentro de la Asociación de Ecoturismo. Ahí quería ir, ya casi para ir terminando. Para formar parte de esta Asociación de Ecoturismo, claro, ¿es simplemente que alguien diga yo quiero formar parte o hay que cumplir unos requisitos? ¿Verificáis de alguna manera que esas empresas que entran a formar parte cumplen vuestros objetivos? Porque claro, yo entiendo que, oye, la Asociación de Empresarios de Albacete, pues son todos los empresarios de Albacete, pero claro, si tú no eres de Albacete, pues no eres empresario de Albacete, quiero decir. Pero aquí, ¿quién determina si una empresa realmente puede estar dentro de la Asociación Soy Ecoturista o no? ¿Tenéis algún tipo de mecanismo para entrar? ¿Algún tiempo de prueba? ¿Alguna cosita así? Bueno, hay una serie de requisitos, ¿no? Antes he comentado que hay una serie de líneas por las cuales se pueden entrar dentro de la Asociación de Ecoturismo, de líneas de gestión del propio espacio, ¿no? Relacionadas con la Carta Europea, el Geoparque, etcétera, ¿no? Entonces, el que empresas que quieran entrar en esta asociación, primero tienen que demostrar un compromiso con la sostenibilidad turística del espacio en el que están. Suponiendo que exista un modelo de gestión sostenible turística en ese espacio protegido. Entonces, la mejor forma es a través de un espacio en el que está comprometido con la sostenibilidad turística, o a través de esa asociación de destino que hay en ese espacio protegido, pues entrar en nuestra asociación. ¿Qué es lo que pasa? Que supongo que ahora me para plantear eso, que hay empresas que están interesadas en participar dentro de la dinámica de la asociación, que por diversas circunstancias en su espacio pues no existe una gestión de esta forma. A nivel institucional, vamos. Efectivamente, y entonces bueno, pues tenemos unos requisitos de entrada en nuestra asociación que la empresa lo solicita, pero bueno, es una vía de entrada que no es tan normal, ¿vale? Lo normal es estamos hablando todo el rato de conservación, de compromiso con el propio espacio protegido. Eso exige un vínculo con el gestor y con el resto de empresas que forman parte del espacio. Es que de manera individual es muy complicado pues, hacer ecoturismo. Tú puedes hacer que tu empresa sea maravillosa, que haga cuestiones increíbles a nivel de sostenibilidad,
pero si no tiene una relación con el resto de empresas que hacen turismo y con el gestor del espacio, es muy complicado estar. Entonces, efectivamente, tenemos requisitos para entrar de nuestra asociación y concretamente, bueno, hay una línea que no la he comentado hasta ahora, que es la más atractiva dentro de la asociación, que es el Club de Ecoturismo, ¿no? El Club de Ecoturismo es la línea específica que tenemos de promoción y comercialización del ecoturismo, ¿no? Sobre todo para entrar dentro de esta línea de promoción y comercialización donde somos más estrictos, entre comillas, al acceso, ¿no? Para entrar de la asociación, pues basta con mostrar un compromiso que te adhiere a los objetivos de la asociación, pero ya para ser partícipe de los beneficios que tiene el Club de Ecoturismo, ya sí hay que cumplir una serie de requisitos más estrictos, ¿no? Requisitos que tienen que ver al final con el compromiso con el territorio, compromiso con la población local, al desarrollo rural, por supuesto, un compromiso de mejora continua de tu empresa en cuestiones medioambientales, pero todos estos aspectos son los que al final resumen cualquiera de las vías de entrada que he comentado para entrar dentro del Club de Ecoturismo. Qué bueno. Enoc, ¿alguna cosita más? Pues no, está genial. Yo le diría a la gente que vaya a ver a la página web, que está muy chula. Oye, varias de las cosas que hemos estado hablando, por ejemplo, lo del Observatorio de Ecoturismo de España y algunas cosas, en las notas del programa os dejamos los enlaces. Y Joaquín, si alguno se nos ha podido pasar, ahora te decimos fuera de micro los que hemos recogido, si alguno se nos ha podido pasar y consideras que es necesario que lo pongamos, en la nota del programa van a ir todos los enlaces. Pues Enoc, sin nada más que preguntar a Joaquín, pues casi que el momento spam. Momento spam, sí. Oye, háblanos de la asociación de Soy Ecoturista, ya has hablado bastante. O sea, si quieres puntualizar alguna cosa más, encantado. Y si no, sigues a hablar de tu empresa o de ti, o yo qué sé, de las redes sociales que tienes, de las actividades que hacéis, lo que te apetezca, es el momento. Bueno, yo invitaría a los ecoturistas que estáis escuchando esta sección, pues cuando acerquéis a los espacios protegidos, conociéndolo, visitándolo a través de las empresas que estamos comprometidos con estos espacios, ¿no? Más que hablar de la mía, que os puedo contar muchas cosas. Mi empresa se llama Huerta del Cañamares, está en la Sierra de Cazorla, la encontráis rápidamente, pero sobre todo eso, quería lanzaros este mensaje, ¿no? Que a través de la cantidad de destinos que están en nuestra asociación, pues conozcáis la maravillosa naturaleza que hay en nuestro país. Y además conocerla a través de las empresas que estamos comprometidas con la conservación de estos maravillosos espacios. Pues genial. Pues genial. Bueno, ya digo, dejaremos la nota del programa, lo de soyecoturista.com, que es la web, y las redes sociales también, que supongo que no he cotillado, no sé si las tenéis las redes sociales. Sí, ¿no? sí, en Soy Ecoturista tiene ahí Twitter, Instagram, Facebook. No he cotillado, no he cotillado el documento, porque siempre las pones arriba y no sé si me la habías añadido o no. Sí, tienes redes sociales. Ahí están. Pues nada, Joaquín, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Chao, hasta otra. Muy bien. Venga, hasta luego. Venga, no, que nos huele ya el culo a verano. A verano, a vacaciones, que el verano para ti ya sabes que desde que acaba el programa hasta que empieza otra vez. Esto es así. Para nosotros el verano desde que acaba hasta que empieza. Desde que termina el último programa de la temporada hasta que empieza el siguiente. Eso es el verano. Que por esta regla de tres no tuvimos verano el año pasado. Bueno, pero vamos, que no podemos irnos, ya sabéis que no podemos irnos sin nuestra sección de Heinova, que como siempre tenemos aquí a Luis Quesada, que es director de Heinova, y lleva 2 días sin hablarnos de SIG y ya lo echaba de menos. ¿De qué nos va a hablar hoy, Enoc? Pues yo creo que algo me suena que vamos a hablar de SIG. Muy buenas, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Luis. Bueno, entonces, ¿qué? ¿No va a hablar de SIG o no? Venga, vamos a hablar un poco de SIG, pero me lo pedís así. Claro, y luego vamos a tener todo el verano sin ver nada de SIG. No, vamos a intentar hablar algo de SIG,
vamos a enganchar un poquito con todo lo que es la planificación estratégica, o los estudios territoriales y cómo se lleva a cabo todos los estudios de estudios territoriales con SIG. Sí, porque Claro, los dos porque hemos últimos estado- programas, eso, Eso ¿no? es. Los últimos programas hemos estado hablando de planificación estratégica, luego lo hemos aterrizado un poco en el municipio y ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo ayudan los SIG a hacer esa planificación estratégica? Si queréis, recordamos un poquito para aquellos que empiezan en este canal qué son ¿De los SIG. nuevas? GIS, en inglés, los SIG son sistemas de información geográfica. En su versión o definición más simple, estamos hablando de que son herramientas, sistemas que te permiten trabajar con información georreferenciada, con datos georreferenciados. Recordemos también anteriores capítulos que el 80% más o menos, del 80-85% de toda la información que en este momento se genera, se produce en el mundo, es o está georreferenciada o es susceptible de estar georreferenciada, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos un montonazo de información que podemos analizar y que nos puede servir para poder hacer análisis territoriales de diversos enfoques, diversos sectores. Porque al final los SIG nos van a permitir, también dentro de lo que es la definición de SIG, pues nos van a permitir evidentemente cargar, leer esa información, gestionarla, manipularla, nos va a permitir analizar esa información, nos va a permitir modelizar esa información para establecer marcos futuros, ¿vale? O tendenciales, y con eso nos va a permitir siempre, y en ahí está el tema de la planificación estratégica, ¿vale? Nos va a ayudar siempre a la toma de decisiones, que al final la planificación estratégica, recordemos, es un sistema orientado a la toma de decisiones, ¿vale? Siempre. O sea, que no es lo que muchos hacíamos en las carreras, estas que hemos visto en la asignatura de SIG, que cargar 4 mapas, no, que podemos hacer cálculos, hacemos proyecciones a futuro. Pues claro, estos planes estratégicos sin proyecciones a futuro se quedan un poco que no, o sea, tienen que tener proyecciones a futuro. Y esto los SIG no lo permiten. Claro, tú date cuenta que al final, evidentemente, dentro de las diferentes fases de la planificación estratégica, la primera es, recordemos que, bueno, aparte de organizar toda esa información, y es la típica duda de todo el técnico, ¿de dónde saco esta información? Un poco estamos hablando, ¿verdad? ¿No? ¿Qué pasa en Castilla-La Mancha? Que no hay información geográfica. ¿Qué pasa con el aire? Bueno, o sea, hablamos de Castilla-La Mancha como puede ser otro, pero la verdad es que en los territorios cada vez vamos mejorando mucho en lo que es la transparencia, la publicación abierta de datos georreferenciados y dentro de lo que es organización de toda esa información, todas esas capas, hay que valorar, hay que hacer un análisis de cuál es la información relevante, cuál es la información sensible que vamos a tratar. Después, evidentemente, tenemos que validar que esos datos tienen calidad, que es algo que también hemos hablado muchísimas veces. Habrá que a lo mejor que trabajar, gestionar esa información para decir, oye, de toda esta información la tengo así y quiero trabajarla a esta escala, ¿vale? Entonces, a partir de ahí se pueden realizar diferentes análisis, no solo de superposición, ¿vale? En la cual podemos definir diferentes grados, por ejemplo, de protecciones de espacios, sino también de análisis, que al final todo es álgebra de mapas, ¿vale? Pero en diferentes sectores, diferentes orientaciones, disciplinas. Análisis hidrológicos de inundación, podemos hacer análisis paisajísticos, de cuencas visuales, podemos hacer no sé, análisis de ruidos, ¿vale? De propagación de ruidos. Normalmente se hacen con otro tipo de estudios, ¿vale? O digamos de softwares, pero que normalmente se acaban integrando en SIG sobre todo para los mapas y muchas veces para poder incorporar aquellas capas y ver si llegan a afectar a algún tipo de territorio, un suelo urbano o urbanizable que queramos desarrollar, por ejemplo, ¿vale? Dentro de una planificación estratégica municipal. Y a partir de ahí poder elaborar diagnósticos, ¿vale? En función de esa superposición, de esa álgebra de mapas, poder elaborar diagnósticos y modelos futuros, ¿vale? Pues si hacemos esto y plantamos aquí, ponemos un suelo, este suelo lo estamos poniendo en un suelo apto, ¿vale? Todo el análisis de aptitud territorial en el cruce de vulnerabilidad de los suelos, capacidad de los suelos, etcétera, ¿vale? Se pueden desarrollar con un SIG, ¿vale?
si bien antes se hacían superponiendo mapas en plantillitas, ¿os acordáis? ¿Cómo se llama el plástico transparente? Sí, claro. Ahora lo puedes hacer utilizando los SIG de una forma mucho más rápida y mucho más precisa. Y la ponderación también. Hemos hablado muchas veces en herramientas, las herramientas cuando las damos, de diferentes plugins, diferentes herramientas tecnológicas dentro de ArcMap o dentro de QGIS, por ejemplo, que directamente te permitían trabajar esos diagnósticos, esos territoriales, ¿vale? Te permitían decir cuáles son aquellas zonas con un valor paisajístico más elevado, cuáles son las zonas de diferentes aptitudes territoriales, no solo urbanísticas, sino también puede ser zonas con aptitudes agrícolas, ¿vale? O forestales, o que tienen, o que digamos, el poder implantar una zona urbana o una zona residencial o industrial, ¿vale? Es apta, ¿vale? Para hacerlo en esa zona. Pues todo eso te va a ayudar siempre en los SIG ya desde un puro análisis, ¿vale? Y después la parte del modelo y por último, y no menos importante, en la parte de la gestión. O sea, no sabéis en la parte ya de gestión, o sea, ya la implementación y gestión, el uso de los SIG, lo que lleva a hacer y lo que te permite conseguir en mejoras de la gestión, en mejoras de la eficiencia de la gestión municipal. Porque antes has hablado y has dado ejemplos de capas, pero sobre todo era en tema de capas ambientales o de bueno, diferentes aspectos, pero imagino que también se podrán hacer y tendrá aplicaciones de capas socioeconómicas, ¿no? Claro. A ver, tú puedes definir desde, no sé, cuáles son movimientos de desplazamientos para hacer, por ejemplo, planes urbanos de movilidad sostenible. Tú tienes que tener información de cuáles son los desplazamientos y por dónde los hacen, ¿vale? Claro. Pues esos son ejes estratégicos, ejes prioritarios, ¿vale? Entonces tú eso al final vas a tener que definirlos en un mapa, ¿vale? Claro. Las cartografías son básicas en estos momentos. Si, por ejemplo, hace poco estuvimos trabajando o mirando todo lo que es tanto los estudios de integración paisajística, me acordaré siempre de esto, de la guía que tienen de estudios de integración paisajística en Galicia, en la que hay un punto en el que te dicen no queremos análisis descriptivos tipo geográficos que se alargan hasta la eternidad. Yo prefiero una imagen que 20 párrafos enormes describiendo todo. Explícamelo en una imagen. Y al final, todo lo que es análisis y diagnóstico en una imagen siempre será mucho mejor. Y al final la imagen, el territorio, va a ser un mapa. Va a ser mapas más temáticos, más representativos, más topográficos, más, bueno, sí, dependiendo de qué es lo que vayas a hacer, lo que vayas a desarrollar. Pero evidentemente el mapa es la base en estos momentos de trabajo para toda la planificación estratégica. Si no tienes un mapa, no haces nada, ¿no? Básicamente. Mira, Luis, fuera de micro te he hecho una pregunta, me has puesto una cara de asco y he dicho yo, pues te lo voy a hacer en el micro otra vez. Eso es una cara de asco. Oye, ¿hay alguien que trabaje ahora mismo haciendo estudios territoriales, estudios de planificación, que no tenga un control de los SIG enorme? O sea, que no los use o que los use de una manera muy burda. ¿Hay gente todavía así? Bueno, no te digo que digan nombres, o sea, con un sí o con un nombre. No, yo te voy a decir nombres. Yo lo que te voy a decir es que no existe nadie, evidentemente, no que yo conozca, que no utilice un mapa como marco básico de trabajo. Ahora bien, sí existe mucha gente que no utiliza los sistemas de información geográfica como marca básico, o sea, como herramienta de gestión de ese proyecto, ¿vale? Yeah. Es que no estamos hablando solo como una herramienta para mapas, estamos hablando de una herramienta de gestión de todo el proyecto. Por eso. Joder, pero a ver, que un estudiante universitario utilice el mapa y el GIS para cargar 2 mapas, vale, pero una empresa que se dedica a estas cosas, supongo que sí. Yo asumo que va a tener un GIS. Pero siempre están apaña con CAD, pero claro, el CAD está muy limitado. Ahora sí que es cierto que hay versiones de CAD que digamos que están intentando, o sea, que implementan funcionalidades básicas de los SIG, muy básicas, y que evidentemente, pues bueno, tienen su cierta utilidad, ¿vale? O sea, que encima son empresas que utilizan CAD, o sea, empresas ya y van a seguir trabajando con CAD muchas veces. Lo que pasa es que el salto a los SIG, yo creo que en todas tanto las ingenierías como en las consultoras, bueno, las consultoras ambientales, ya te digo, cuando sabes manejar GIS, lo he dicho muchas veces, es el básico. Si tú tienes que saber ofimática, como sabes cargar una capa en QGIS, en ArcMap o en GeoBSIG, o sea, en un GIS, ¿vale? Si tú no sabes manejar un GIS, en estos momentos es una consultoría ambiental y territorial, urbanística, en estos momentos está, o sea, tu perfil está cojo. Falto, o sea, está cojo. O sea, no, si yo veo a alguien que no sabe manejar esto y lo hago fuera.
Entonces, eso es el mínimo. A partir de ahora ya, si vas a poner ventajas competitivas, pues yo te voy a decir, hola, mira, si sabes programar en R, qué bien. ¿Sabes? Y sabes manejar QGIS, ay, mira, y ya está hecho trabajos de todo esto. Mira, y lo pones todo en la web, importante, mostrar todos tus proyectos. Si quieres optar a Sí, pero el básico es el básico. Es como, si vas a ser taxista, por lo menos tener el carnet de taxi, ¿no? Pues esto es igual. Eso sí, eso yo creo que en estos momentos a nivel de planificación estratégica es básico. O sea, es que en urbanismo, tanto para elaborar indicadores ambientales, indicadores urbanísticos o más territoriales, son básicos. O sea, tanto para la gestión de decir qué está pasando en estos momentos en la actualidad. O sea que, pues hay una congestión en un sitio. ¿Eso dónde lo estás viendo? En un mapa, Sí, ¿vale? Claro. Pues mando a las patrullas y eso ¿dónde se ve reflejado? En un mapa, ¿vale? Pues es todo eso. Un mapa es la base. Pues Luis, muchísimas gracias. No sé si alguna pregunta más o no, algo se te queda. No, solamente que pase buen verano. Nos vemos ya en septiembre. Pues igualmente, Pues aquí estaremos. Hasta septiembre, Luis. Venga. Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova, Profesionales expertos en territorio y medio ambiente. y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Enoch, vas a estar 2 meses sin echarte bailes con esta canción. No te preocupes, me la pondré yo solo. Venga, vamos, que nos huele el culito a playa. Venga. Que bueno, no huele, no, a mí ya me ha olido. O sea, yo cuando esto se emita yo ya estoy de vuelta. ¿Qué me recomiendas? Pues mira, yo te voy a recomendar un podcast que es que, vamos, me he roto la cabeza con este programa. Se llama Turismo Sostenible. Ya está, ¿para qué más? Está chulo. Llevo escuchándole un par de meses y está guay. Es un podcast que está chulo. ¿Y tú qué me recomiendas para este veranito? Que escuches podcast. Bueno, a ti ya sé que lo vas a escuchar, pero yo voy a recomendar a la gente, no, en serio, no voy a recomendar ninguno en concreto, porque el verano es muy buena época para escuchar podcasts antiguos, de conocer nuevos podcasts, este podcast que dice, quiero darle una oportunidad a este, pero claro, te escuchas un programa en el día a día, es un buen momento para decir, joder, me voy a escuchar 5 programas de este, 5 del otro. Es un buen momento para escuchar podcast y para ello un buen reproductor específico de podcast, Pocket Cast, el que tú usas, ¿cuál es, no? Podcast Addict. Podcast Addict, alguno de estos para poder escuchar podcast, te lo pones y te pones a buscar en los que hemos recomendado, antiguos, y vas haciendo pruebas a ver cuáles son te gusta. Para cuando llegue septiembre, pues tenga en tu repertorio alguno más interesante. Y voy más allá. Y si no sabes qué podcast escuchar, pregúntanos. Sí, dime, oye, que quiero escuchar algo de este tema, no te preocupes. Sobre todo si son de ciencia, de medio ambiente o de marketing y emprendimiento. Tenemos unos pocos. Conocemos unos cuantos. Así que nos pregunten, ¿no? De más tipos también, pero de esos en concreto conocemos muchos. Efectivamente. Bueno, ¿nos vamos? Venga, vámonos. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por haber estado ahí este año largo que no hemos parado. Que muchísimas gracias, que nos encantan vuestros comentarios en redes sociales y que aunque nos vayamos de vacaciones, seguir dejándolos, que nosotros vamos a estar con el Twitter, vamos a estar, ¿eh? Una cosa es no grabar y otra cosa es perder el móvil, que eso no lo vamos a hacer, así que podéis dejarme ahí vuestros comentarios de este programa y de otros muchos que estaremos ahí para responder. Estaremos seguros, muchas gracias. Pues te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental en septiembre. Nos escuchamos. Adiós.